Dos bloques diferenciados. El primero, en el que los distintos portavoces de los grupos municipales van a realizar una breve intervención, no más de 2 minutos por cada uno, sobre la Constitución española. Y un segundo bloque con las palabras de las autoridades con representación institucional. Hace 38 años, los españoles fuimos capaces de superar divisiones y rencores y nos dimos la mano para empezar a construir un futuro juntos en democracia. La Constitución de 1978 nació del consenso, de la necesidad de poner lo que nos une por encima de lo que nos separa, de dejar a un lado nuestras legítimas diferencias para alcanzar un bien común. Hoy entendemos que es nuestro deber recordar que la Constitución se elaboró y se refrendó en días de incertidumbre, con heridas todavía abiertas, en un contexto de extrema complejidad, pero los principales representantes políticos de aquella época y también la ciudadanía dieron una lección de consenso. El consenso no implica la renuncia a los principios de cada cual, sino la búsqueda de los principios compartidos. El consenso entre partidos no debe suponer la ausencia de crítica y de debate. No hay mejor manera de homenajear la Constitución que aplicar cada día sus principios. La igualdad entre todos los españoles y, por supuesto, entre todos los albaceteños. La defensa de los derechos y libertades de todos. La voluntad de progreso y de unión. La Constitución de 1978 y el espíritu de acuerdo que la hizo posible deben servirnos de guía en el quehacer diario de esta institución, siempre al servicio de nuestros vecinos. El espíritu de la Constitución debe servirnos de inspiración ahora más que nunca. La representación de nuevos partidos en este ayuntamiento es la oficialización de una sociedad plural, diversa y abierta. Cabemos todos y decidimos entre todos. Trabajemos juntos, distintos pero juntos. Hagamos de nuestras diferencias un valor y no un obstáculo. Enriquezcamos este ayuntamiento con diferentes puntos de vista y aportemos diferentes sensibilidades para que cuando estemos sentados en esta sala sean todos los albaceteños los que aquí estén sentados. Quiero recordar en este día las palabras del presidente Adolfo Suárez. Pertenezco, por convicción y talante, a una mayoría de ciudadanos que desea hablar un lenguaje moderado, de concordia y conciliación. Hoy es el mejor día para reclamar ese espíritu de consenso, para hacer juntos, más allá de las meras palabras, un Albacete mejor, una ciudad a la medida de sus ciudadanos. En el título preliminar se dice: España se constituye en un Estado social y democrático de derecho. En el capítulo tercero, que los poderes públicos promoverán el progreso social y una equitativa distribución de la renta, los derechos a la protección de la salud, medio ambiente adecuado, vivienda digna, derecho y deber de trabajar, entre otros. En el título séptimo, que la riqueza del país, en cualquier forma y titularidad, está subordinada al interés general. La reforma introducida en el artículo 135 en septiembre del 2011 destrozó los fundamentos sociales de la Constitución. Allí se incluyeron las obligaciones de las administraciones públicas de adecuar sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestarios. Se añadió que los créditos para satisfacer tanto los intereses como el capital de la deuda pública tendrían prioridad absoluta, y este cambio, que supuso, a mi entender, una pérdida de soberanía y un cambio de orientación, dejó absolutamente devaluado el Estado social. El Partido Popular ha gobernado con mayoría absoluta 4 de los 5 años que han pasado desde entonces. ¿Cómo han evolucionado los derechos sociales y políticos y sus garantías en estos años? La relación de contrarreformas es tal que no da tiempo a reseñarlas. Seré breve. Se ha vulnerado el derecho a la salud y acabado con la cobertura sanitaria universal con la retirada de la tarjeta sanitaria a inmigrantes. Se ha puesto en riesgo el derecho a la educación con la aprobación de la LOMCE, que refuerza y consolida las desigualdades entre el alumnado, los discrimina y premia a los más favorecidos. Más del 40% de las personas en desempleo no reciben ninguna prestación, vulnerándose así el artículo 41, que habla del régimen público de seguridad social para situaciones de necesidad, entre ellas el desempleo. Se han reformado las pensiones, endureciendo las condiciones para su acceso, y se está agotando la hucha de las pensiones, poniendo en riesgo el sistema. Se ha realizado una reforma laboral que, lejos de garantizar el derecho al trabajo, ha contribuido a la precarización del empleo y ha abaratado el despido. Se ha retrocedido en materia penal, estableciendo cadena perpetua revisable, pervirtiendo el mandato del artículo 25, que obliga a que las penas privativas de libertad tengan como finalidad la reeducación y reinserción social del penado. Se ha aprobado la normativa que limita los derechos políticos fundamentales. La Ley de Seguridad Ciudadana restringe la libertad de reunión y manifestación, criminaliza la protesta y ha facilitado la represión de la contestación social que ha tenido el Gobierno encabezado por el señor Rajoy.
Se han legalizado las devoluciones en caliente en la frontera española, una vulneración del derecho al asilo reconocido a nivel internacional y también en el artículo 13 de nuestra Constitución. Mientras asistimos conmovidos al drama de los refugiados en el Mediterráneo, expulsamos a las personas en las fronteras de Ceuta y Melilla con actuaciones totalmente execrables que han costado vidas y suponen una vergüenza humanitaria. Poco se ha hecho para garantizar el derecho a la vivienda y se permite que los bancos expulsen a la gente de su hogar, pero se han hecho múltiples reformas con claros beneficiarios, las élites financieras nacionales e internacionales causantes en gran medida de la crisis y enriquecidas en ella. Hemos contemplado la entronización del nuevo rey por mor de la discriminación de sexo constitucional que prima al varón sobre la mujer en el acceso al trono. El modelo de jefatura de Estado monárquico frente al republicano fue impuesto en la transición y nunca ha sido aprobado en referéndum por el pueblo español en quien reside la soberanía según la Carta Magna. Atravesamos uno de los momentos más graves de nuestra reciente historia. A la difícil situación por la que pasan casi 5 millones de personas sumidas en el paro y la exclusión social, hay que sumar la ofensiva anticonstitucional de un Gobierno que cada día demuestra su animadversión por los derechos y libertades básicas. Veo la democracia como una rosa seca, dice el poeta Luis García Montero en un artículo reciente. No está desde luego en buen momento, pero arrebatarle toda la belleza no es una salida. Dejarla sin contenido social la aleja de su pueblo y de sus intereses. Yo creo que la Constitución también es una rosa seca. Parapetarse con ella frente a quienes disienten es un ejercicio de autoritarismo y ceguera política. Ojalá el Parlamento ponga frenos a tal torpeza y vulneración de derechos y libertades, ahora que el Gobierno ya no tiene mayoría absoluta. Hoy celebramos 38 años de un marco jurídico y normativo que muchas veces, demasiadas veces, decimos que nos ha traído hasta aquí. A mí me van a permitir que apele a la verdadera fuerza motriz de lo que nos ha traído hasta aquí, que no ha sido otra cosa que la voluntad, el trabajo y el acuerdo de los hombres y mujeres de este país. Hoy celebramos 38 años de una Constitución, una madurez aceptable, que ha sido eficaz, que ha resultado eficiente, pero una madurez que tenemos que evitar que llegue a una vejez prematura. Y para ello hemos de reformarla. Y la Constitución no puede ser una excusa para aquellos que se anclan en el inmovilismo, que se anclan en una lectura pasada de una sociedad muy dinámica. Pero tampoco puede ser un argumento para los nuevos profetas de la verdad absoluta, que pretenden decirnos y enseñarnos cómo tenemos que descubrir sobre la forma con la que hemos vivido. Hemos de reformar la Constitución, sí, pero sobre todo para garantizar que la unidad contemple la pluralidad, que se garanticen los derechos sociales, que garanticemos más dignidad a la gente que vive con nosotros, que garanticemos, al fin y a la postre, la radical igualdad de todos y cada uno de los hombres y mujeres que viven en este país. Ese es el objetivo, porque la Constitución no es un principio y un fin, solamente es un instrumento al que tenemos que dotar de voluntad, de acuerdo, de diálogo. Y eso, amigas y amigos, depende de nosotros. Celebremos hoy que tenemos una Constitución, que tendremos una Constitución, pero sobre todo que tenemos, como decía, la fuerza motriz necesaria y más importante, que es el trabajo, el esfuerzo, la dedicación y la voluntad de los hombres y mujeres que viven con nosotros en este país. Nos unimos esta mañana en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, un lugar emblemático de nuestra ciudad, en un acto sencillo pero importante para conmemorar el 38º aniversario de nuestra Constitución. Una Constitución es la principal norma de la que nos dotamos la sociedad para convivir de acuerdo a unos valores democráticos. Hace 38 años, un grupo de 7 personas, 7 hombres, los llamados padres de la Constitución, no dudaron en protagonizar el mayor ejercicio de consenso, de generosidad que se ha conocido en la historia política de nuestro país, buscando siempre el bien común y el interés general de todos los españoles. De esa visión de futuro nació nuestra Constitución. El texto no fue impuesto, el texto fue votado en el Congreso de los Diputados y fue aprobado por una amplia mayoría de 325 votos a favor para posteriormente refrendarse dicho texto en un referéndum que se celebró el 6 de diciembre de 1978 y que fue también aprobado y respaldado por el pueblo español con un 88,54% de votos a favor. Ninguno de los que formamos este equipo de gobierno del Ayuntamiento de Albacete
ni muchos de los que esta mañana nos acompañan en este salón tuvimos la oportunidad de votar esa Constitución porque éramos muy jóvenes y no teníamos edad para ello. Pero sí que valoramos y agradecemos el gran esfuerzo de diálogo, de consenso, de renuncia a muchos posicionamientos de partida necesarias para llegar a un acuerdo. Reconocemos que nuestra Constitución es la piedra angular de los derechos y las libertades que hoy disfrutamos y que hoy conmemoramos. Esta Constitución nos ha proporcionado 38 años de progreso, de libertad, de convivencia pacífica y estabilidad democrática y social. La Constitución garantiza los valores democráticos en los que queremos que crezcan nuestros hijos, en los que queremos que se eduquen y que maduren como personas responsables, que el día de mañana serán capaces también de tomar sus propias decisiones. Unos valores democráticos, la justicia, la libertad, la solidaridad, la igualdad, la seguridad, el respeto de los derechos humanos y la consolidación del Estado de Derecho. Para que todas aquellas, me gustaría enviarles un mensaje para todas aquellas personas, grupos políticos, cargos públicos que alzan su voz solicitando una modificación del texto constitucional, con el argumento de que la realidad que había cuando se redactó la Constitución no es la misma realidad que hoy tenemos y que este texto no responde a resolver los problemas a los que hoy día nos enfrentamos. Pues quería lanzarles un mensaje de tranquilidad, porque el texto tiene la posibilidad de ser modificado, está previsto y tiene sus propias vías para proceder a su reforma. Pero en esta cuestión me gustaría remitirme a las palabras del portavoz del Gobierno, el señor Méndez de Vigo, cuando dijo que solo la Biblia fue redactada para durar muchos años, todo lo demás es revisable. Hoy celebramos, como venimos diciendo, el 38º aniversario de nuestra Constitución, una de las constituciones más jóvenes de Europa, una Constitución que ha servido para que nuestro país viva el periodo más largo de democracia y también los años de mayor bienestar de los españoles. Convencido de que la voluntad de los españoles pasa por seguir profundizando en el Estado social y de derecho, debemos de ser capaces de adaptar nuestro texto constitucional a las necesidades del momento. En estos 38 años, nuestra sociedad ha registrado importantes transformaciones sociales, políticas y económicas que avalan la oportunidad de su actualización. El éxito para esta Carta Magna del siglo XXI no esconde mayor secreto que el que emplearon los llamados padres de la Constitución en 1978. El diálogo, el espíritu de consenso, el sentido de Estado puesto al servicio del interés general. La reforma constitucional deberá responder a los retos que plantea una sociedad del siglo XXI. Deberá dar respuesta a viejos problemas y también a otros que van apareciendo con el paso del tiempo. Deberemos reforzar los derechos civiles y sociales, blindando en nuestra norma fundamental servicios básicos como la sanidad, la educación, la vivienda, el medio ambiente, el trabajo y las prestaciones sociales, para que nuestra Constitución sea el verdadero paraguas protector de todos los españoles. Será necesario asumir el reto de mejorar la calidad democrática de nuestras instituciones si queremos poner fin a la desafección política y renovar la confianza en lo público como garante de la libertad, del bienestar, del desarrollo económico sostenible y de la igualdad. La palabra igualdad vertebra nuestra Constitución, empleada en sus distintos significados, como derecho fundamental, como valor y como principio. Después de ley y libertad, es la palabra que más veces se cita en nuestra Constitución. La igualdad no es solo un deber ético en democracia, es un valor que es transversal a otros derechos fundamentales y, por lo tanto, como bien apuntara el senador Camilo José Cela en su enmienda al artículo 14, no podrá prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, de raza, de sexo, de religión, de opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Fue Rousseau, en su Contrato Social, el inspirador de la idea de igualdad como valor para la redacción de las constituciones de los países europeos, y ya advertía que la fuerza de las cosas tiende a destruir la igualdad y que debe de ser la fuerza de la legislación la que deberá tender a mantenerla. Es significativo y prueba de la brillantez de este pensador ilustrado que después de más de 250 años se nos puede indicar el camino para los desafíos que se nos plantean como país y como sociedad. Porque es verdad que la fuerza de las cosas, la intensidad de la crisis económica y los graves efectos que ha tenido sobre millones de ciudadanos ha destruido la igualdad como valor.
la ha puesto en peligro como derecho y se ha puesto en entredicho como principio. Nuestra Constitución reconoce en su artículo 139 la igualdad de derechos para todos los ciudadanos en cualquier parte del territorio del Estado. Entiendo que este artículo da protagonismo a las administraciones locales como parte garante de esta igualdad. Necesitamos, pues, de una reforma constitucional que aclare el reparto competencial y que garantice la mejora de su financiación, porque no en vano somos las administraciones locales las que contribuimos, con nuestro conocimiento de la realidad social, a preservar y desarrollar el principio de igualdad que garantiza los mismos derechos a todos los ciudadanos, ejerciendo un auténtico papel vertebrador en el Estado, que ni ha sido reconocido ni se ha valorado en su justa medida. Termino mi intervención en esta conmemoración del 38º aniversario de nuestra Constitución con una frase de Heródoto, historiador griego, que decía que la democracia lleva el más bello nombre que existe, la igualdad. Hoy conmemoramos el 38 aniversario de la Carta Magna y lo hacemos desde la unidad institucional, abogando por seguir construyendo puentes entre las diferentes administraciones para dar respuesta a las necesidades presentes, pero también futuras que demandan los ciudadanos de nuestra capital y de nuestra provincia. Este permanente diálogo que debe protagonizar la acción política entre las diferentes administraciones está reflejado en el artículo 103 de nuestra Constitución española, en el que se contempla que la Administración pública debe trabajar por hacer prevalecer la defensa de los intereses generales de los ciudadanos y, además, debemos hacerlo con objetividad, proporcionalidad, con sometimiento al imperio de la ley y teniendo claro el ordenamiento jurídico construido en este marco de convivencia firmado en 1978. Además, esta arquitectura administrativa estatal, autonómica, provincial y local tiene una herramienta fundamental para hacer efectivo el servicio público y la proximidad a la ciudadanía, que son los empleados públicos. Nuestra Constitución defiende la autonomía de los funcionarios y desde las instituciones debemos garantizar que el acceso a la función pública se produzca de acuerdo a los principios de mérito y capacidad, reconociendo el libre ejercicio a la sindicación, regulando un sistema de incompatibilidades y velando por la imparcialidad de nuestros funcionarios y funcionarias. En la actualidad, las administraciones tenemos grandes retos por delante, siendo conscientes de las graves dificultades económicas y sociales por las que atraviesa nuestra sociedad, en un contexto en el que se han mermado las posibilidades de algunos segmentos sociales y que ahora, más que nunca, cuando las diferentes instituciones es cuando debemos desarrollar políticas que protejan esa vulnerabilidad en la que se encuentran muchas familias albaceteñas, poniendo en marcha mecanismos que ayuden a cimentar un tejido productivo más dinámico y con mayor capacidad de creación de empleo. Miren, en pleno debate europeo sobre la necesidad de reformar o no algunas constituciones, y que si no se lo pregunten hoy a los italianos, debemos recordar que nuestra Carta Magna es un preámbulo, en su preámbulo deja muy claro que la nación española debe asentarse en unos pilares de justicia, libertad y seguridad, promoviendo el bien de cuantos la integran, desde la soberanía, garantizando un marco de convivencia democrático, construyendo un orden económico-social justo, protegiendo los derechos humanos, las culturas, las tradiciones, las relaciones pacíficas y de eficaz cooperación, promoviendo el progreso de la cultura y asegurando una digna calidad de vida. Estos preceptos que marcan nuestra Carta Magna se adaptan a cualquier tiempo y a cualquier ciclo económico y político y esgrimen una hoja de ruta clara para el ejercicio del servicio público. Por eso es necesario conmemorar el Día de la Constitución Española y recordar los objetivos que deben ser prioritarios en el trabajo de cualquier institución. El debate político sobre la necesidad o no de reformar nuestra Constitución no debe hacernos olvidar a los representantes públicos que nuestra prioridad es que esos derechos se cumplan. Otorgar una participación ciudadana en determinados órganos y espacios públicos, desarrollar políticas de discriminación positiva y la completa transparencia en el desarrollo institucional son aspectos reivindicados desde el ámbito de la sociedad civil, a los que las administraciones están dando respuesta, sin que haya comenzado aún a perfilarse cómo será el debate sobre la reforma constitucional en la legislatura nacional que ahora precisamente acaba de comenzar. Por último, quería incidir
porque creo que también es adaptable a los nuevos tiempos en los que nos encontramos, en la importancia que tuvo el diálogo político y el entendimiento entre diferentes grupos parlamentarios a la hora de trazar la Constitución española en pleno proceso de transición democrática. Este espíritu de diálogo y trabajo conjunto, independientemente de las siglas que tuviese cada formación política, fue ejemplar y es necesario visualizarlo en un momento de gran pluralismo político en todos los órdenes, en el Congreso de los Diputados, en el Senado, en la vida municipalista. Esa cultura del diálogo político debe servir para reconocer la nueva realidad política, que hoy es España, capacitando nuestras coaliciones para los retos comunes en los que se reconozca a los españoles en esa segunda década del siglo XXI y que sirvan, en el caso de Castilla-La Mancha, para poder materializar esa reconstrucción económica y social en la que nos encontramos trabajando desde el Gobierno regional. Cuando llega este día, 6 de diciembre, hoy 5 de diciembre, yo siempre recuerdo mi época universitaria de lo que significaba la Constitución española y de lo que pude aprender del valor sentimental de la Constitución española. Y lo digo así, no como valor dogmático que puede tener la Constitución española, sino como valor sentimental de la Constitución española para cualquier persona que somos españoles. Y es que la Constitución española es más que una norma. La Constitución española no solo representa la norma suprema, la norma más importante de todo el ordenamiento jurídico español, la norma que garantiza la convivencia social y pacífica de todos los españoles, o la norma que garantiza y que protege los derechos y libertades. Yo esta mañana puedo decir con muchísimo orgullo y con muchísimo privilegio dos cuestiones que me parecen vital esta mañana. Y es que yo me siento orgulloso. Me siento orgulloso de ser albacetense, me siento orgulloso de ser castellano-manchego, pero ante todo me siento orgulloso de ser español. Me siento orgulloso de ser español por los valores que impregna la corona, por los valores que impregna y que simboliza nuestro texto constitucional, cuya principal seña de identidad es cierto que es la propia democracia. Se ha leído uno de los niños, una de las niñas, lo ha leído perfectamente el artículo 1.1 de la Constitución española, donde España es un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político. Esos 4 valores son esenciales para saber y representar principalmente lo que es la Constitución española y para saber el amor que debemos procesar, que debemos sentir a nuestro país que no es otro que España. No es nacionalismo, es un sentimiento de corazón y un sentimiento profundo. Y por eso yo, aparte de sentirme totalmente orgulloso, de sentirme español, me siento muy privilegiado. Y me siento muy privilegiado de mi bandera, me siento privilegiado de la bandera española que tenemos. Y me siento privilegiado de nuestra bandera porque la bandera no significa unos colores, sino que la bandera española significa la unidad y significa la integridad. Unidad e integridad. Por eso, un 6 de diciembre de 1978 empezó a escribirse una de las páginas más importantes de toda la historia de España. Se ha dicho esta mañana, lo ha dicho el presidente de la Diputación, lo ha dicho el delegado provincial, lo ha dicho el resto de los portavoces de los grupos municipales. Empezó a escribirse la etapa más fructífera en nuestro territorio, etapa de progreso, etapa de bienestar, etapa de prosperidad, etapa donde se pudieron sentar valores y bases sólidas y bases esenciales para todos y cada uno de nosotros, como es la base de la convivencia social y de la convivencia pacífica. 38 años han pasado, 38 años después, donde esta mañana es muy importante para decir que tenemos que seguir trabajando en esa misma línea, que tenemos que seguir trabajando con más fuerza, con más implicación,
con más vinculación, porque sí, porque de la Constitución española tenemos que aprender mucho. Seguramente que los padres de la Constitución hicieron lo que en su día era lo mejor para todos los españoles. Yo tampoco tengo la menor duda de que las normas, cualquier norma, puede sufrir una modificación, puede sufrir y debe sufrir reformas. Pero como bien dice también el Gobierno de España, tenemos que saber muy claro cuál es el punto de salida y cuál es el punto de llegada para hacer las reformas constitucionales que se merece nuestro país. Queridos amigos, queridas amigas, la Constitución española es una base sólida de convivencia social y pacífica, de unión, de compromiso, de consenso. Consenso como el que existe en este ayuntamiento y que yo especialmente me siento muy orgulloso del consenso y del trabajo conjunto aliado que estamos haciendo con el resto de las fuerzas políticas de nuestro consistorio, Partido Popular, Partido Socialista, Ganemos Albacete, Ciudadanos. Queridos niños, queridas niñas, la política significa trabajar por la ciudad de Albacete, significa trabajar por nuestro país, significa para que vosotros podáis alcanzar vuestros sueños, para que podáis conquistar vuestros retos. Política significa punto de encuentro, política significa concordia, política significa diálogo, política no significa enfrentamiento, política no significa debates estériles que no conducen absolutamente a nada, y política no significa romper la unidad de España o romper la integridad de nuestro territorio español. Yo creo firmemente en la política, pero en la política con mayúsculas. Y la política con mayúsculas no es otra cosa que defender los principios y los valores de la Constitución española. Defender cuáles son los derechos fundamentales y las libertades públicas. Defender cuál es la propia organización territorial del Estado. Organización territorial del Estado que viene claramente definida cuáles son las competencias exclusivas y las competencias compartidas entre el Estado y las comunidades autónomas, o cuáles son las propias competencias que tenemos las propias corporaciones locales. Eso es saber y respetar, y eso es saber el conocimiento y la propia delimitación de las competencias, como también ese respeto a la monarquía parlamentaria, como ese respeto a nuestra corona, o como es el propio respeto a los principios rectores de la política económica y social. Compromiso y reconocimiento a la Constitución española como compromiso y reconocimiento a los padres de la Constitución española. Queridos amigos, tenemos muchísima suerte de vivir en el país que vivimos. Somos privilegiados, somos afortunados, pero no es menos cierto que hay muchas personas, muchos hombres y muchas mujeres de nuestra tierra que lo están pasando mal, personas vulnerables, personas que necesitan de la ayuda de los demás. Y eso no es cuestión de ideologías políticas, no es cuestión de colores políticos, es cuestión de sensibilidad, es cuestión de corazón. Y todos y cada uno de los políticos, con independencia de las ideologías políticas, tenemos un compromiso y tenemos una sensibilidad. Y esa sensibilidad es hacer todo lo que está en nuestras manos para ayudar a las personas más desfavorecidas y más débiles. Eso es no ser un buen político, eso es ser una buena persona a la que aspiramos absolutamente todos. Queridos amigos, queridas amigas, feliz día de la Constitución.